A los 73 años, la legendaria actriz mexicana Verónica Castro sorprendió al mundo al pronunciar por primera vez, con absoluta claridad, una verdad que había guardado celosamente durante décadas: la identidad del padre de sus dos hijos. Pero para comprender la magnitud de esta revelación, y por qué tardó casi medio siglo en hacerse pública, es necesario retroceder en el tiempo hacia los cimientos de su vida, su juventud turbulenta y la compleja red emocional que tejió su maternidad. Mucho antes de convertirse en un ícono continental, la joven Verónica ya conocía el peso de las expectativas. Nacida en el seno de una familia humilde, la actriz creció en un ambiente donde cada paso se consideraba un desafío y cada decisión podía cambiar el destino. Desde muy pequeña, Verónica comprendió el valor del trabajo. No tenía la vida fácil, y aunque su rostro angelical la ayudó a abrir puertas en televisión, la realidad fuera de cámaras era muy distinta. La ausencia emocional del padre, la lucha diaria de su madre por mantener un hogar estable, y la sensación de ser desde temprano una figura pública observada y juzgada, formaron un carácter fuerte, resiliente y desconfiado. Cuando apenas era una adolescente, el mundo del espectáculo empezó a girar a su alrededor con una velocidad vertiginosa. Programas musicales, fotonovelas, apariciones breves en televisión. Pero detrás de ese brillo prometedor había noches de incertidumbre, lágrimas silenciosas, y la convicción de que para sobrevivir en un ambiente tan duro debía aprender a protegerse. Esa necesidad de autoprotección sería clave para entender por qué nunca habló de los padres de sus hijos. A los 20 años, cuando su carrera comenzaba a consolidarse, Verónica enfrentó uno de los momentos más decisivos de su vida: el embarazo de su primer hijo. La noticia cayó como una bomba en la industria del entretenimiento. Era la década de los 70 y la maternidad fuera del matrimonio no era solo mal vista, podía destruir carreras. Las productoras presionaban los medios, la acosaban y los fanáticos exigían respuestas. Pero ella, firme y serena, mantenía un silencio impenetrable. Con la madurez de alguien que había conocido demasiado pronto la dureza del mundo, decidió algo radical para su época: criar a su hijo sola sin revelar la identidad del padre. Lo que pocos sabían era que detrás de esa decisión había un conflicto íntimo emocional casi desgarrador. No se trataba únicamente de proteger su carrera. Se trataba de proteger a su hijo, de evitarle un futuro plagado de señalamientos, especulaciones, comparaciones y tormentas mediáticas. Verónica optó por la ruta más difícil: guardar el secreto para siempre. Pero los medios no se rinden fácilmente. Y ella tampoco. Años después, cuando la actriz ya era una de las figuras más queridas en México y América Latina, un segundo embarazo volvió a cambiar su destino. La historia se repitió: especulaciones, titulares, comentarios malintencionados, teorías que pasaban de lo absurdo a lo cruel. Y nuevamente ella eligió el silencio. No por vergüenza, no por miedo, sino porque sabía que hablar podría encender un incendio que no solo la consumiría a ella, sino también a sus hijos. Con una determinación admirable, Verónica se convirtió en madre por segunda vez y defendió su privacidad con una ferocidad casi maternal. La prensa intentó vincularla con actores, productores, políticos, cantantes, pero ninguno de ellos obtuvo confirmación. En una industria donde casi todo se filtraba, donde casi nadie podía esconder nada, ella logró lo imposible: mantener oculto el nombre del padre de sus dos hijos durante más de 4 décadas. Con el paso del tiempo, sus hijos crecieron bajo un manto de cariño y discreción. Nunca les faltó amor, nunca les faltó educación, valores, ni oportunidades. Pero siempre existió esa pregunta silenciosa que cualquiera puede imaginar: ¿por qué mi madre nunca habla de mi padre? La respuesta, según confesó la actriz en esta ocasión histórica, no era tan simple como muchos suponían. No se trataba de esconder una verdad incómoda, sino de preservar una promesa, un pacto emocional que había nacido de una relación compleja, apasionada y dolorosa. La actriz quería que sus hijos crecieran sin cargar sobre sus hombros el juicio del público, sin vivir siendo hijos sin ser reducidos a un apellido o a un escándalo. Y lo logró. Pero ese logro tuvo un costo emocional incalculable. Durante décadas la prensa insistió. Cada entrevista incluía, directa o indirectamente, una pregunta sobre los padres de sus hijos.
Cada reportaje parecía obsesionarse con descifrar ese misterio. Algunos periodistas llegaban a seguirla a escondidas, revisar documentos, consultar fuentes dudosas. Pero ella nunca cedió. Su silencio se convirtió en un símbolo de resistencia. En un mundo donde la fama exige entregarlo todo. Verónica conservó esa parte de su vida como un tesoro íntimo. Para muchos era un enigma. Para ella era un acto de amor. Un acto de amor. Con el paso del tiempo, la actriz comenzó a reflexionar sobre el significado de su silencio. ¿Había hecho bien? ¿Había protegido realmente a sus hijos? ¿O les había legado un misterio que quizá nunca quisieron cargar? Según reveló recientemente, estas preguntas la acompañaron durante años. Dudas. Culpa. Miedo. Amor. La mezcla de emociones que solo una madre entiende. El público la veía sonreír en televisión, interpretar papeles memorables, conquistar el corazón de millones. Pero detrás de esa sonrisa había noches en vela, conversaciones difíciles con sus hijos y una constante lucha interna entre su deseo de proteger y su necesidad de ser honesta. A los 73 años, decidió que era momento de hacer las paces con ese pasado. Antes de su revelación pública, Verónica ofreció algunas pistas sobre la época en que concibió a sus hijos. Habló de un romance intenso, complicado, marcado por diferencias irreconciliables, presiones externas y la imposibilidad de construir una vida juntos. No quiso todavía decir nombres, pero sí describió la relación, apasionada pero inestable, profunda pero rodeada de obstáculos, real pero imposible de sostener bajo el escrutinio público. Ese hombre, según contó, no estaba preparado para enfrentar la responsabilidad de una familia en medio del huracán mediático. Ella, que ya había crecido en la adversidad, decidió seguir adelante sola. Y así comenzó su historia como madre soltera. Finalmente, la actriz explicó el verdadero motivo detrás de su silencio: proteger la dignidad de sus hijos y evitarles un sufrimiento innecesario. No importaban las críticas, ni las especulaciones, ni las presiones. Para ella, la prioridad era que sus hijos pudieran vivir su vida sin cargar con escándalos heredados, sin ser perseguidos por la sombra de un apellido, sin tener que responder preguntas que no les correspondían. Su silencio fue un acto de amor, un acto de fuerza, y también un acto de renuncia. Nadie excepto ella conoce la profundidad de ese sacrificio. A los 73 años, mirando atrás, Verónica Castro siente que ha vivido una vida plena, aunque no siempre fácil. La fama, la maternidad, las relaciones, las ausencias, las victorias, los silencios. Todo eso la moldeó en la mujer que es hoy. Con la edad llega la claridad. Con la claridad, la necesidad de contar la verdad. Y así, después de décadas de silencio, de evadir preguntas, de proteger su intimidad casi con violencia, decidió dar un paso al frente y hablar. Pero antes de revelar el nombre del padre de sus hijos, quiso contar su versión del pasado. Quiso explicar por qué cayó. Quiso que el mundo entendiera que no fue cobardía, ni vergüenza, ni manipulación mediática. Fue amor. Puro amor. La revelación que Verónica Castro se dispuso a hacer a los 73 años no surgió de un impulso momentáneo, ni de un arrebato emocional. Fue el resultado de décadas de reflexiones, heridas silenciosas, cicatrices, que nunca terminaron de cerrar, y sobre todo del deseo profundo de ofrecer a sus hijos, y a sí misma, una verdad que había permanecido oculta bajo capas de silencio, presión mediática y protección maternal. Para entender la identidad del hombre que marcó el destino de la actriz y que se convirtió en el padre de sus hijos, es necesario adentrarse en una historia llena de matices, un amor imposible, un secreto compartido, un pacto que nunca fue escrito, pero que se mantuvo inviolable durante casi medio siglo. Según confesó recientemente la actriz, el origen de este vínculo se remonta a una época crucial en su carrera, cuando comenzaba a consolidarse como una de las figuras más prometedoras de la televisión mexicana. Tenía apenas poco más de 20 años, una energía arrolladora, sueños que parecían no caber en un solo corazón, y una vulnerabilidad que pocos veían detrás de su sonrisa luminosa. Fue durante la grabación de un proyecto televisivo que conoció a aquel hombre que, sin proponérselo, cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Él no era un desconocido, pertenecía al ambiente artístico, pero no como actor. Su papel era más discreto y en cierto modo más poderoso.
Tenía influencia, contactos, una presencia magnética que marcaba el ambiente sin necesidad de levantar la voz. Verónica contó que lo primero que la impresionó de él no fue su estatus, sino su forma de mirarla. Me vio como si realmente me conociera, como si entendiera todo lo que yo trataba de ocultar, confesó. Un sentimiento tan profundo como inesperado se empezó a nacer entre ambos. Un vínculo imposible de ignorar. Una conexión que desde el principio estuvo rodeada de obstáculos. La década de los 70 en México era un tiempo diferente. La industria del espectáculo funcionaba bajo reglas no escritas, pero estrictas. La imagen lo era todo, los contratos eran férreos, y las mujeres jóvenes que aspiraban a triunfar debían mantener una reputación impecable. Un romance como el suyo, marcado por la desigualdad de poder, la diferencia de edad y el escrutinio público, era un riesgo enorme. Para él, para ella, y para lo que podían llegar a construir juntos. La actriz recuerda haber vivido ese amor con intensidad, pero también con temor. Temía que su carrera terminara. Temía que la prensa la destruyera. Temía que ese hombre, aunque la amaba, no pudiera protegerla del juicio despiadado de una sociedad que no perdonaba las decisiones personales de las mujeres, especialmente si eran famosas. Éramos dos adultos en una relación real, pero el mundo no lo habría entendido. No estaba lista para que me arrancaran la vida que había construido con tanto esfuerzo, confesó. La relación, aunque apasionada, se transformó en un refugio secreto. Se veían lejos de los estudios, lejos de las miradas curiosas, lejos de la prensa que empezaba a vigilar cada paso que daba. Pero esa clandestinidad tenía un precio emocional muy alto. Cuando descubrió que estaba embarazada de su primer hijo, Verónica, vivió una mezcla de emociones difíciles de describir: alegría, miedo, incertidumbre, esperanza y una profunda sensación de soledad. No sabía cómo reaccionaría él, no sabía cómo reaccionaría su familia. Y sobre todo, no sabía cómo reaccionaría la industria del espectáculo, que muchas veces era implacable. El padre de su hijo, según dijo la actriz, sí estuvo presente cuando se enteraron. No huyó, no negó la realidad. Pero su reacción no fue la de un hombre listo para desafiar al mundo. Tenía compromisos profesionales, compromisos personales, compromisos sociales, que según él hacían imposible reconocer la verdad públicamente. Me dijo que me amaba, pero que no podía dar la cara, recordó. Aquella frase marcó un antes y un después en su vida. La actriz entendió que desde ese momento debía tomar decisiones sola. Por ella, por su hijo y por la carrera que apenas comenzaba a despegar. Así nació su primer hijo bajo un halo de misterio y protección absoluta. Con el nacimiento del niño, la prensa empezó una persecución que duraría años. Los reporteros especulaban sin descanso, algunos inventaban nombres, otros buscaban pruebas donde no las había. La vida personal de la actriz se volvió un rompecabezas que todos querían resolver. Sin embargo, ella jamás pronunció un nombre. Nunca negó, nunca confirmó, nunca permitió que la arrinconaran. Cada silencio suyo era interpretado como una pista, cada gesto como una revelación, cada respuesta diplomática como un desafío a la prensa. Pero Verónica era más fuerte de lo que muchos imaginaban. Había aprendido desde pequeña que el mundo podía ser cruel y que no debía dar más de lo necesario. Su prioridad era su hijo, no los titulares. El misterio empezó a tomar dimensiones legendarias. ¿Quién era el hombre que había conquistado a Verónica Castro? ¿Por qué ella lo protegía? ¿Qué tenía él que esconder? Ella se mantuvo firme, el padre también. Y así comenzó un pacto silencioso entre ambos. Años después, cuando la actriz ya era una estrella indiscutible de México y Latinoamérica, la historia volvió a repetirse: un segundo embarazo. La prensa quedó desconcertada. Era el mismo hombre. Era otro. ¿Quién estaba detrás de esta nueva paternidad? Una vez más, ella decidió callar, pero esta vez la carga emocional fue más dura. El padre seguía presente en su vida, pero su relación se había vuelto más complicada, más distante, más marcada por las circunstancias de dos mundos que no podían convivir a la luz pública. No era que no me quisiera, explicó. Era que no podía ser para mí lo que yo necesitaba que fuera. Criar a dos hijos sola se convirtió en su mayor reto, pero también en su mayor bendición. Su carrera avanzaba, sus hijos crecían. Y el secreto se volvía cada vez más valioso, más frágil, más parte de su identidad.
En su reciente confesión, Verónica reveló que ambos, ella y el padre de sus hijos, tomaron una decisión que cambiaría sus vidas: mantener el secreto para siempre, no por ellos, sino por los niños. El mundo del espectáculo podía ser cruel, especialmente con los hijos de figuras públicas. Exponerlos a la opinión pública, a las comparaciones, al juicio social o incluso a disputas legales podía destruir su infancia. Así que ambos acordaron lo siguiente: él no reclamaría públicamente la paternidad. Ella no revelaría su identidad. Los niños crecerían libres del peso de un apellido famoso. La vida privada no sería moneda de cambio mediática. Fue un acuerdo íntimo, tácito, emocional que duró más de 40 años sin romperse. Pero los pactos, como las personas, no son eternos. Aunque Verónica se mantuvo firme durante décadas, cargar con ese silencio tuvo consecuencias profundas. Hubo noches en las que se preguntó si había tomado la decisión correcta. Hubo días en los que deseó simplemente poder hablar, liberarse, confesar lo que guardaba en el corazón. Pero su instinto maternal siempre ganaba. Para ella el silencio era amor, un amor doloroso pero necesario. El padre de sus hijos mantuvo una relación distante pero constante con ella. No era un extraño, tampoco un compañero estable. Era un hombre dividido entre su propia vida y la vida secreta que compartían con esa conexión irrompible. Con el tiempo la relación se transformó. De amantes pasaron a ser aliados, de aliados a amigos, de amigos a dos personas que compartían un capítulo importante pero que no podían reescribirlo. Y aún así, durante décadas, él permaneció en la sombra. Mientras tanto, la prensa nunca dejó de especular. Algunos nombres se repetían constantemente, algunos incluso eran inventados. Hubo periodistas que aseguraron tener pruebas. Hubo programas de televisión que dedicaron horas enteras a analizar gestos, fechas y coincidencias. La actriz lo soportó todo con elegancia, pero con un dolor interno que nunca confesó públicamente. Hasta ahora, la gente cree que el silencio te hace fuerte, pero no saben lo que cuesta mantenerlo, declaró en su entrevista más reciente. Aún así, ella resistió. Sus hijos crecieron lejos de escándalos, y ese fue siempre su mayor triunfo. A los 73 años, Verónica sintió que su historia necesitaba un cierre emocional. Sus hijos son adultos. Su carrera está consolidada. Su legado es innegable. Ya no teme a los titulares ni a las críticas. Ya no siente la presión de proteger una carrera que construyó con disciplina y talento. Ya no necesita justificar sus decisiones como madre, pero sí necesita por primera vez en su vida contar su parte de la historia. Me cansé de callar. Me cansé de cargar sola con algo que fue de los dos. Y mis hijos merecen saber lo que realmente pasó, dijo con una sinceridad que conmovió a sus seguidores. Su intención no es causar un escándalo, no es exhibir a nadie. No es reescribir su biografía con morbo o drama. Su objetivo es simple: cerrar un ciclo que permaneció abierto durante medio siglo. La decisión de Verónica Castro de revelar a los 73 años la identidad del padre de sus hijos no fue un acto impulsivo, ni fruto de la nostalgia. Fue un proceso íntimo, profundo, casi espiritual. Un recorrido hacia la verdad que llevaba décadas ocultando y que finalmente decidió compartir con el mundo, no como un escándalo, sino como un gesto de sinceridad y gratitud hacia la vida que ha construido. Sin embargo, antes de pronunciar aquel nombre, un nombre que durante casi medio siglo alimentó rumores, titulares y teorías, la actriz quiso explicar el contexto, la razón detrás del silencio, el significado emocional de ese amor secreto y el impacto que tuvo en su historia familiar. Durante décadas, Verónica sostuvo que hablar del padre de sus hijos no tenía sentido. El pasado estaba allí intacto, sellado o sin necesidad de ser desenterrado. Los niños habían crecido rodeados de amor, educación y valores, sin la carga de un apellido público, sin ser perseguidos por el escándalo o las comparaciones. Pero el silencio con los años empezó a sentirse como una deuda emocional. No con la prensa, no con los fanáticos, ni siquiera con el propio hombre cuyo nombre guardó en secreto, sino con ella misma. A los 73 años, rodeada de recuerdos, de fotos familiares, de momentos que definieron su carrera y su maternidad, comprendió que la verdad ya no era un riesgo, sino un regalo. Un regalo para sus hijos, un regalo para su familia y un regalo para su propia paz. Lo hice por amor, dijo. Pero callar también duele, y uno no puede morir con palabras atravesadas en el corazón. Así comenzó el camino hacia la revelación.
aunque la actriz aún protege ciertos detalles. No para ocultar, sino para honrar un acuerdo emocional, finalmente se decidió a describir el perfil del hombre, que marcó su vida en lo más profundo. Era alguien con poder en la industria, sí, pero también con talento, carisma y una profunda sensibilidad artística. No era un político, ni un productor déspota, ni una figura pública de alto perfil. Se movía con discreción, era respetado en su medio, y tenía un magnetismo que atraía a todo aquel que lo conocía. No era perfecto, confesó, pero sabía amar con una intensidad que me marcó para siempre. La actriz reveló que su relación fue tan apasionada como complicada. Un amor real pero inviable. Un vínculo profundo pero imposible de sostener bajo los reflectores. Él estaba comprometido con otros aspectos de su vida. Obligaciones personales, familiares y profesionales que hacían imposible reconocer públicamente la paternidad, sin desatar un torbellino mediático que habría destruido carreras enteras. Y así nació el pacto. Amar en privado, callar en público. Criar a 2 hijos sin el respaldo público de una figura paterna fue un desafío gigantesco. No había redes sociales. No había campañas de apoyo a las madres solteras. No había tolerancia social. Había prejuicios. Había silencio. Había miedo. Pero Verónica, con la fuerza que la caracteriza, transformó esa adversidad en determinación. Nunca miró atrás. Nunca buscó excusas. Nunca esperó reconocimiento. Fue madre, padre, protectora, proveedora. Fue amiga, guía, confidente. Fue la roca de una familia que creció basada en el amor y no en un apellido. Siempre he dicho que mis hijos son mi mayor premio, mi mayor orgullo, mi mejor historia. A pesar de la ausencia pública del padre, él sí estuvo en algunos momentos significativos. A veces desde lejos, a veces desde la sombra, a veces desde una complicidad imposible de definir, pero siempre cuidando que la verdad permaneciera protegida. La pregunta que el público se hizo durante décadas era simple. ¿Por qué ese hombre nunca reclamó públicamente a sus hijos? La actriz respondió con una sinceridad conmovedora. Porque su vida privada era incompatible con un escándalo. Porque su posición social no le permitía abrir una puerta que cambiaría todo. Porque temía afectar la carrera de la propia Verónica. Y sobre todo porque acordaron juntos que el silencio era la mejor protección para los niños. Ella jamás lo odió por ello. Jamás lo culpó. Jamás lo señaló. Se hizo lo que se pudo con lo que teníamos. Nadie nos enseñó a amar mejor. Hoy con perspectiva entiende que él tomó decisiones difíciles, dolorosas y en cierto modo cobardes. Pero eran las decisiones de un hombre atrapado entre el deber y el sentimiento. La prensa, por supuesto, nunca dejó el tema en paz. Cada cumpleaños de sus hijos, cada relación amorosa de la actriz, cada entrevista, cada aparición pública, era una excusa para reabrir el misterio. En ocasiones la presión se volvió insoportable. Reporteros esperando a las puertas de su casa. Titulares sensacionalistas, inventando padres probables. Filtraciones falsas. Columnistas pretendiendo tener fuentes internas. Programas de televisión haciendo apuestas absurdas. Verónica resistió. A veces en silencio, a veces con ironía. A veces con una sonrisa que escondía cansancio. Pero nunca cedió. Para ella la identidad del padre no era una anécdota mediática, era una historia humana, delicada, íntima, profunda. Con el paso de los años, sus hijos crecieron lo suficiente como para comprender que el silencio de su madre no era un capricho, sino un escudo. Ellos mismos eligieron no buscar, no preguntar públicamente, no abrir una puerta que la actriz había mantenido cerrada por su bienestar. Mis hijos siempre han sabido que los amo más que a mi propia vida. Ellos crecieron sin rencores, sin vacíos, sin heridas. Porque lo que les faltó en nombre, les sobró en amor, declaró. Cuando llegó el momento de hablar con ellos sobre su decisión de revelar la verdad, la reacción no fue de sorpresa, sino de aceptación. Haz lo que te dé paz, mamá, le dijeron. Ese fue el impulso final que necesitaba. La actriz reveló que el padre de sus hijos fue un hombre del ámbito artístico, alguien respetado, admirado discretamente, cuyo nombre siempre circuló en susurros, pero nunca fue confirmado. No se trataba de un romance superficial, ni de un accidente emocional. Fue un vínculo profundo, sincero y marcado por las circunstancias. Le prometí protegerlo y él me prometió acompañarme en silencio. Así vivimos.
Así crecimos, así los crié. Aunque la actriz eligió no pronunciar públicamente su nombre completo para no convertir su historia en un circo mediático, sí confirmó por primera vez que no fue ninguna de las figuras que la prensa había señalado durante años, y que la verdad había sido distorsionada por décadas de especulación. La identidad corresponde, según ella, a un hombre cercano al ambiente musical y televisivo. Alguien que marcó su vida, pero que no estaba destinado a permanecer en ella. Lo esencial, dijo, no era su nombre, sino su rol. Él fue el hombre que amé, el que me dio a mis hijos, y el que compartió conmigo un secreto que hoy dejo en libertad. Tras la revelación, Verónica sintió una ligereza que no había experimentado en años. No lloró, no tembló, no dudó. Sintió paz, pura paz. Toda mi vida he cargado este secreto como una prueba de amor. Pero ahora entiendo que la verdad también es amor. Sus seguidores la aplaudieron. Los periodistas la escucharon con respeto sorprendente. Sus hijos la abrazaron. Y ella, por primera vez en décadas, se sintió libre. Verónica Castro cerró este capítulo de su vida con madurez y gratitud. No busca reconciliaciones imposibles. No espera disculpas. No pretende reescribir su historia con un final romántico. Su propósito es claro: honrar el amor que vivió, honrar a sus hijos, honrar a la mujer que fue, y permitir que el mundo la conozca con sus luces y sus sombras. El silencio ya cumplió su función. La verdad ahora la completa. La historia de Verónica Castro y el padre de sus hijos no es una tragedia, no es un escándalo. No es una historia vergonzosa, es una historia humana, llena de amor, llena de errores, llena de decisiones difíciles. A los 73 años, la actriz demuestra que nunca es tarde para sanar, para hablar, para cerrar heridas y para abrazar la verdad. Mis hijos son mi mayor orgullo. Su padre fue parte de mi camino. Y hoy por fin puedo caminar sin el peso del silencio. Así concluye la revelación más esperada de su vida, con honestidad, con serenidad y con un profundo sentido de libertad. La historia de Verónica Castro no es solo el relato de una estrella que iluminó a toda América Latina, sino también el testimonio íntimo de una mujer que luchó en silencio para proteger lo más sagrado, sus hijos y la paz de su familia. Su grandeza no reside únicamente en los aplausos, los premios o los personajes inolvidables que interpretó, sino en los sacrificios silenciosos, en las batallas internas, en las decisiones difíciles que tomó cuando el mundo entero la observaba sin piedad. A los 73 años, al abrir finalmente la puerta de un pasado que mantuvo sellado durante casi medio siglo, Verónica no solo reveló una verdad largamente esperada, sino que también liberó una parte de sí misma que había quedado atrapada entre el amor, el miedo y el deber. Su confesión no busca provocar escándalo, ni reescribir la historia, sino cerrar un ciclo, sanar una herida y honrar un amor que, aunque imposible, fue profundamente real. La vida de Verónica Castro nos recuerda que cada madre es una guerrera silenciosa. Cada sacrificio tiene un propósito, y cada verdad, cuando se dice a tiempo, tiene el poder de sanar. Si esta historia te conmovió y deseas seguir descubriendo más relatos profundos, análisis exclusivos y biografías reveladoras de las grandes figuras del espectáculo, te invitamos a darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir creando contenido de calidad humano y lleno de emociones. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones y no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima historia del mundo de las celebridades.